Vamos a ir al corte, Dale. Julián. Y al volver, estamos hablando de Latinoamérica, vamos a hablar un poco de estos casos en Latinoamérica, lo que está sucediendo, y vamos a volver en un momento dado cabalmente a esa visita que Lula está haciendo en Israel, justo ahora, en estos días, porque ayer por la tarde llegaba él a hora de Israel, llegaba él allá a Israel, y vamos a hablar justamente de esto. Brasil, uno de los 3-4 países, con Perú y Guatemala, reconocidos como de los países, y junto con Uruguay, que son los 4 países que formaban parte de la Comisión Especial para Palestina, considerados uno de los primeros y mejores 4 amigos latinoamericanos de Israel. Sin embargo, en los últimos años Brasil nunca había llegado un presidente de Brasil a Israel a visitar, por lo menos en los últimos 30 años no lo había hecho. Cosas paradójicas, cosas interesantes, de cómo, a pesar de que en el 47, 48, Brasil forma parte de uno de los 4 países que apoyaron el proceso de la creación del Estado de Israel, tuvo un distanciamiento en el tiempo Brasil con Israel. Vamos a hablar de eso, pero antes de eso vamos a dar un repaso un poco todavía por la América Latina, por lo que está pasando en América Latina, las elecciones que han estado habiendo, y lo que esto nos dice en el tema de ese balance que se está empezando a crear un poco entre las izquierdas y las derechas, y partidos que, aunque sean de izquierdas, son un poco más centro, y aunque sean de derecha, son igualmente un poco más centro, y un balance extraño que se está empezando a generar en Latinoamérica. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de vuelta en Temas y Debates acá en Radio Infinita, la radio inteligente. Nos acompaña Julián Schlinderman. Julián ya estuvo en Guatemala. Julián, como les decía en el corte, en el inicio anterior, estudió administración en Buenos Aires, es argentino, sí. Es argentino de nacimiento, pero estudió después una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y es analista de política internacional en particular, y por eso estábamos hablando un poco acerca de estos temas, de lo que es América Latina. Veamos, Julián, un poquito las últimas elecciones en América Latina. Tenemos en el área, o sea, países vecinos, donde en un país eligen a un exguerrillero como presidente, el caso de Mujica, y en otro país a la par eligen al segundo hombre más rico de Chile. O sea, una paradoja por completo, una en un país Chile, donde venía de 20 años de gobierno de la concertación, socialistas, socialdemócratas, democracia cristiana, o sea, social cristianos, toda una línea de medio centro izquierda hacia la extrema izquierda gobernando Chile, y hoy el segundo hombre más rico de Chile queda electo presidente, también paradójicamente ofreciendo continuar con las políticas sociales, continuar con mucho de lo que venía de una concertación, pero darle un enfoque más de libre empresa y de libre mercado a su gobierno, cosa que ahora se ve por completo detenido por el terremoto, y que le toca trabajar terremoto. Y por el otro lado decía Mujica, un exguerrillero, con portador de armas, comandante de guerrilla, y que ahora es presidente en un país que pues ha tenido en los últimos 2 o 3 gobiernos un poco de cambio drástico de lo que venía siendo la tradición. ¿Cómo ves ese panorama? Y en medio de que ayer se llevan a cabo las elecciones legislativas en Colombia, donde los 2 partidos que apoyan a Uribe se perfilan como los ganadores principales de las elecciones, los uribistas, o el partido de la U, y el partido conservador, que es paradójicamente mucho más fuerte y mucho más radical todavía que el partido de la U, que llevó a Uribe a la presidencia. ¿Cómo ves ese panorama en estas últimas elecciones? Excelente. Bueno, primero, yo vengo de Colombia, de hecho, con lo cual me tocó el mismo día de las elecciones dejar el país. Estuve en un programa de radio, que al igual que el tuyo es muy muy escuchado, y había una fila de candidatos al Senado al lado mío. O sea, tuve mis minutos de entrevista y después seguían con todos los temas locales de allí, con lo cual pude un poco percibir eso, hablar con la gente, pues estaba muy presente el tema. Bueno, lo que yo sentí, estuve en Cali específicamente, es que el pueblo es muy... Pero justamente ahí en Antioquía hubo una explosión... Sí, hubo un intento de explosión, incluso en el propio Cali también. Ajá. En Cali también, inclusive. Pero el tema es que el pueblo, por lo que yo pude percibir, no hablo de estadísticas, es muy uribista. Digamos, la gente con la que uno se vincula, la charla así, la evidencia anecdótica, y muchos lamentan que él no se pueda reelegir, aunque reconocen que por el bien de la democracia no era lo correcto. A mí me tocó, de hecho, una entrevista en Barranquilla con un periodista muy importante de allá, y un querido amigo además, que él me decía: Julián, tu opinión de la reelección. Le digo, no, yo estoy a favor de Uribe, y creo que ahí tiene que haber más Uribes en América Latina, no más Chávez, más Uribes. Sin embargo,
un proyecto país no es un proyecto persona. Y se necesita que la institución sea sostenible. En consecuencia, me parece que no es bueno. Y además que legitimaría a los Zelaya, a los Chávez, a los Correa, a todos los que están buscando permanentemente hacer estas cuestiones. Por eso creo que es correcto que él no se reelija. No obstante, abre un abanico de interrogación. Si Colombia llegase a ser alejada del eje pro-norteamericano y abandonase su papel crucial de contenedor del avance chavista en América Latina, bueno, eso sería un gran problema. Es un riesgo. Es como cuando uno, como Estados Unidos, promovía la democracia en Medio Oriente y se llevó algunas sorpresas, ¿no? Con islamistas que accedían al poder. Este es un gran interrogante. Pero bueno, por un lado esto. Por otro lado, el caso de Chile. En Chile, si bien Piñera representa obviamente la derecha y el libre mercado y demás, creo que Chile tiene... Su hermano ministro del trabajo, si mal no recuerdo, de Pinochet incluso. Exacto. Bueno, ahí hay un poco de preocupación por el retorno de pinochetistas, no quizás de dictadores, porque en Chile no se vislumbra la posibilidad de cosa golpista, pero sí que va a ir reinstalar un tema que la sociedad lo tenía reprimido, no cabe duda. Y frente al ascenso de ministros vinculados a la dictadura de Pinochet, evidentemente va a haber un redebate. Por otro lado, aquellos que perdieron el gobierno después de tantos años van a utilizar el tema Pinochet como una especie de cosa fantasma contra el gobierno permanentemente. Lo han hecho en la campaña y lo van a utilizar. De hecho, Frei fue papelón, lo que hizo con la memoria de su padre. Eso es lo que quiero decir yo, pero incluso viendo un poquito lo que estábamos hablando y lo que hablábamos de Brasil. Lula, un presidente que incluso el día de hoy está arriba del 70-75% de popularidad en Brasil. Bachelet, una presidenta que estaba con arriba del 80% de popularidad en Chile antes del terremoto, y sin embargo no logra que su candidato gane. No. En el caso de Bachelet, para compararlo un poco con el tema de Brasil, donde Lula, y lo que hablabas tú hace un momento, Lula puede tener un extraordinario bagaje, un capital político extraordinario, pero no es heredable, no es trasladable a su candidata en este caso. Y en el caso de Bachelet, incluso regresando un poco al pasado, esa discusión entre regresar a Frei y ahora enfrentaba a Piñera, se dio un poco esa discusión del retorno del fantasma de Pinochet, en el sentido de que ambos candidatos reflejaban el pasado, claro, no reflejaban el futuro. Piñera por la relación de su hermano principalmente y demás, y Frei porque pues había sido presidente antes y venía de esa etapa todavía de transición entre Pinochet y el nuevo Chile, digamos. Sí. ¿Cómo pinta eso un poco dentro de la...? No, pintan algo que dijiste que es muy clave. La personalidad y la virtud carismática del candidato es crucial. Es crucial en lo que proyecta, porque en última instancia estamos hablando de líderes que tienen que conducir. Piñera fue un excelente administrador de empresas, un empresario exitoso que demostró tener talento para la administración de personal. Que sigue sin vender sus acciones de LAN Chile todavía. Está bien, pero digamos, frente a otros candidatos que tenían que apelar a lo más bajo de lo bajo, o sea, utilizar la memoria de tu padre difunto en una campaña electoral me parece de una bajeza, y creo que la gente percibe estas cosas. Por más que tu inclinación sea socialista, eso no se hace. Y yo creo que por otro lado puede haber un hartazgo. Es verdad que todos anhelamos a la estabilidad y demás, pero también un país necesita un salto cualitativo, un cambio para bien, y Piñera lo reflejó claramente, creo yo. Más allá que Bachelet fue una buena líder, ¿no? Pero Chile, más allá de que esté la derecha o la izquierda, tiene un proyecto país. Está claro que hay aspectos básicos de las líneas generales, económicas y de exterior y de seguridad chilenas, que ningún candidato las va a cuestionar demasiado. Digamos, a priori, puede haber sorpresas, ¿no? Pero en principio. Como decías antes, igual lamentablemente el tema del terremoto no nos va a permitir apreciar la agenda verdadera de Piñera, porque va a tener que estar atendiendo una cuestión de urgencia. Y va a poner mucha presión sobre él. Creo que nadie duda de su capacidad administrativa en poder ejecutar las obras de infraestructura y lo que haga falta para levantar la infraestructura para la producción, y que los mismos empresarios chilenos construyan su capacidad productiva. En esa parte creo que no hay ninguna duda, pero la parte social, la parte de que hay 2 millones de personas sin vivienda, sí, la parte donde hay gente a la que hay que irle a ayudar, y que no puedes esperar a que ellos simplemente se levanten por su cuenta, porque hay que irles a echar una mano, como país, como Estado, como gobierno. Esa parte podría costarle un poco más a Piñera, no siendo ese su lado fuerte. Definitivamente. Sí, porque de por sí, si no hubiera existido el terremoto, este hubiera sido un tema donde lo hubieran observado con mucho detenimiento. Claro. Y ahora va a estar mucho más subrayado el asunto, sin lugar a dudas.